Dios, oh Señor, te bendecimos, te exaltamos, Padre, porque sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Hoy entramos a ti, Señor, agradecidos, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, por tus milagros, por tu presencia, amado Dios. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenos días a todas y a todos en esta mañana. En el nombre de Jesús le damos gracias a Dios. Hoy tenemos una clase muy bonita y hoy les voy a hablar acerca de la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas personas y uno escucha normalmente que la palabra de Dios es un libro cualquiera. La gente dice, no, pero es que yo no creo en la Biblia porque la Biblia es un libro que X, ¿sí? Las personas normalmente creen que la Biblia es cualquier libro, que la Biblia, como fue escrita por hombres, entonces las personas le damos menos importancia a la Biblia. Y normalmente las personas que decimos, bueno, que dicen eso, son personas que nunca se han leído la Biblia. Y esto me causa mucha gracia porque el viernes, creo que fue la semana pasada, hace 8 días, estaba atendiendo a una clienta acá en la casa y ella me estaba diciendo esto que les estoy compartiendo. Me estaba diciendo, no, yo la verdad no creo en la Biblia, no creo en la religión, y ella de hecho tenía sus razones y justificaba, digamos, el hecho por el que ella no creía en la Biblia como la palabra de Dios. Y ya decía, no, es que la Biblia es un libro cualquiera y donde la gente lo que ha hecho es manipular, y hablaba mal, bueno, de los apóstoles, decía cosas que no las voy a repetir aquí porque la verdad me parecen muy comprometedoras. Entonces ella decía, no, es que el apóstol no sé quién era un hombre así y así. De hecho, no eran comentarios buenos, ¿no? Pero pues es válido, esa era su percepción y su creencia respecto de la Biblia. Y me llamó la atención porque uno siempre escucha a muchas personas decir que la Biblia es un libro cualquiera, y como les digo, siempre le pregunté a ella, ¿te has leído la Biblia? O sea, tú misma te has tomado el trabajo de leer para sacar tú esas conclusiones que me estás compartiendo. Dijo, no, y ni me interesa y ni quiero leerla. Entonces yo dije, Dios mío, nos pasa todo el tiempo. Nos pasa todo el tiempo que nosotros siempre estamos emitiendo juicios, siempre estamos nosotros armándonos nuestros videos de cosas que no tenemos ni la información, ni el conocimiento, ni no sé cómo poner en el lenguaje esto que quiero decir. Pero si ustedes se dan cuenta, no nos pasa solamente con la Biblia, nos pasa con muchas cosas. Hoy que vamos a tocar el tema acerca de la Biblia, pero yo siempre veo que nosotros, los seres humanos, siempre estamos hablando de lo que no sabemos. Y cuando digo hablar de lo que no sabemos, es porque muchas veces nosotros simplemente nos quedamos con el concepto de alguien más, nos quedamos con la experiencia de alguien más, nos quedamos con la información de alguien más, pero no hemos constatado esa información. Y la verdad, yo les digo es porque al principio, cuando yo comencé a estudiar las escrituras, yo tenía 17 años y llevo en este ejercicio de leer las escrituras, ya voy a cumplir 41 este año. Bueno, no soy de las que se guardan la edad y que dicen, ay, no, no puedo decir cuántos años tengo porque yo digo, nosotros tenemos juventud acumulada, no me siento ni me creo vieja, la verdad. Entonces, yo digo, todas las edades son buenas y gloria a Dios que nos permite vivir cada año. Entonces, en mi trayectoria de los 17 a los 41, que siempre he estado en esa profesión de la fe y en ese conocer de Dios y de Jesús, yo de verdad cuando empecé a leer las escrituras, esto era algo que me cuestionaba todo el tiempo. Y se los digo porque yo no tuve una persona que me discipulara, digamos que al principio de todo mi experiencia con Dios. A mí me ocurrió fue que a los 17 años yo no tenía ningún tipo de problemas, estaba recién terminando el colegio, no estaba enferma, no estaba despechada, no tenía conflictos financieros, nada.
fue que en un momento yo fui a visitar a mi mamá vivía en Mocoa y para aquel entonces yo estaba estudiando en Pitalito. Y resulta de que en esos días ya nos habían dado como una semana de vacaciones en el colegio y entonces yo aproveché esa semana para ir a visitar a mi mamá porque hacía mucho que no hablaba con ella. Y estando donde mi mamá, me di cuenta que mi mamá se estaba congregando en una iglesia y entonces yo como no vivía allí con ella, no tenía amistades. Y siempre, de lo que tengo uso de razón, yo siempre he sido muy sociable. Entonces yo le dije a mi mamá, no, pero yo qué hago acá sola, yo más bien como que te acompaño. Realmente ese día quise ir a la congregación, no porque estuviera interesada en escuchar la palabra de Dios, y les soy muy honesta a todos ustedes. Yo no estaba a mis 17 años interesada ni en escuchar la palabra, ni en que Dios me hablara, ni, a más porque tenía también, al igual que muchos de ustedes, mis creencias al respecto. Y no sé por qué estoy hablando hoy de esto, la verdad, pero sé que todo es perfecto. Y resulta y sucede de que en ese momento yo de Dios tenía mi concepto y yo decía, no, esto la religión, eso es puro cuento, eso las personas lo que hacen es manipular. Y por eso fue que el viernes que mi clienta me habló de todo eso, me hizo acordar a mi experiencia a mis 17 años, antes de tener 17. Y además que estaba en esa etapa de juventud donde nosotros los jóvenes, y digo nosotros los jóvenes porque todavía me considero joven, eh, como que uno no tiene en ese momento, cuando uno tiene 17 años, no tiene uno la capacidad de poder ver la vida como quizás hoy en día nosotros tengamos esa forma de ver la vida ahora, que ahora con el pasar de los años como que vamos madurando y nosotros vamos dando la importancia a otras cosas que a esa edad nosotros digamos que en ese momento nos importaban. Y al igual, pues yo, como les digo, a mis 17 años yo no estaba buscando a Dios, ni necesitaba un milagro, ni estaba enferma, porque muchas personas se acercan a Dios de pronto por este tipo de cosas y eso no está mal, ¿sí? Eso no lo veo mal. Pero quiero decir que ese en el momento no era mi estado, ni era lo que yo andaba buscando. Y entonces fui a la congregación donde mi mamá asistía, como les digo, no por una necesidad, sino porque no me quería quedar sola en la casa y por eso fui con ella. E incluso cuando entré, yo de hecho no me sentía cómoda porque pues no sabía realmente qué hacían ahí. Pero pues yo decía, no, yo me quedo acá. Y la señora que estaba ahí en la puerta me dijo, no, pero entre y se sienta que hay sillas. Yo le dije, no, yo me voy a quedar aquí al lado de la puerta. Entonces yo dije, si esos evangélicos se ponen pesados, pues tengo la puerta aquí cerquita y doy la vuelta y la espero afuera a mi mamá. Y efectivamente se pusieron pesados porque llegó el momento de la oración y yo, a mí nunca se me va a olvidar, porque en ese momento las personas cuando comenzaron a orar levantaban las manos y yo estaba así toda curiosa mirando a todo el mundo de espectadora, les digo, no estaba orando, nunca estuve orando, porque yo estaba, era como eso era algo nuevo para mí, yo lo que me puse fue como a mirar lo que la gente hacía, y entonces yo era, ay, y yo decía, tan raro, la gente no se cansa con las manos levantadas, y eso me parecía como asombroso, ¿sí? Y muchas personas comenzaron a hablar en lenguas y esas cosas, y yo estaba como, eh, no sé cómo describirles, pero yo estaba, era prestando atención, digamos, como poniendo cuidado a lo que la gente hacía en ese momento de oración y yo no estaba conectada ni nada. Yo estaba en eso, de hecho, mirando cómo la gente duraba tanto tiempo y contabilizando los minutos que la gente duraba con las manos levantadas. Y yo intentaba levantarlas y era como si a mí las manos me pesaban y yo decía, oiga, las personas, ¿cómo hacen para tener las manos levantadas tanto tiempo? Y estaba yo en eso, o sea, mirando lo que los demás hacían, y estaba sola cerca a la puerta, yo, o sea, a mi lado no había nadie, estaba yo sola, cuando yo sentí como si me hubieran echado un agua, como si alguien hubiera, como cuando a uno lo mojan, ¿sí? Pero yo sentí de arriba como si alguien me hubiera echado agua y no poquita, sino así como un baldado de agua fría. Sentí que toda yo estaba mojada y como si me hubieran desnudado, como si me hubieran quitado toda la ropa. Y
En ese mismo instante yo comencé a tener una visión y mi visión era que yo veía todos mis pecados escritos como, hagan de cuenta como cuando nosotros vamos al supermercado, que nosotros hacemos las compras y hay una tirilla y entonces a medida que usted pasa los productos, la tirilla va chichín registrando cada producto para luego hacer la cuenta de todo lo que nosotros compramos. Es como algo así como lo que me pasó. Yo veía una tirilla, por así decirlo, donde estaban escritos todos mis pecados, pero era larguísima. Y yo podía ver todo lo que estaba escrito ahí y yo decía, Dios mío, todos esos son mis pecados. Y claro, pues quién mejor que yo que sabía pues lo que hacía, ¿no? En aquel entonces y lo que hacemos, porque cada uno de nosotros pues sabemos lo que hacemos. Y entonces yo miraba y dentro de eso yo recuerdo que veía cosas que yo hacía en aquel entonces, que de hecho no me gustaban, y yo decía, es que ni a mí me gusta eso que yo hago, ni yo entiendo por qué lo hago, porque yo de hecho me siento mal cuando lo hago. Y yo recuerdo que cuando terminé de ver toda esa lista, pues yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, pero yo no sabía ni por qué lloraba, pero yo me sentía totalmente diferente, me sentía como indigna, así es la palabra. Yo sentía que yo ni siquiera merecía estar en ese lugar de pie. O sea, que era tan mágico, tan especial, que yo no me sentía merecedora de estar ahí. Y yo empecé a llorar y yo le dije, Dios, si esto que me está pasando no me lo estoy inventando, no sé, porque ni siquiera yo sabía qué era lo que me estaba pasando. Yo le dije, yo te doy el permiso, yo recuerdo que yo le dije, yo te doy el permiso de que seas tú hablándome, enseñándome, corrigiéndome, porque yo, la verdad, en todo esto yo no creo. Yo acuerdo que yo le dije así, yo no creo en lo que la gente hace, en lo que los evangélicos, bueno, es que yo crecí en un pueblo donde habían evangélicos de cierta congregación y el testimonio era, Dios mío, una cosa impresionante de mal. Entonces yo decía, no, yo no quiero parecerme a ese tipo de personas. Entonces crecí también teniendo un concepto de los evangélicos muy negativo. Y aparte con mi mamá, entonces yo decía, ay no, yo no quiero ser una persona que hable de la Biblia, que vaya a la iglesia, pero que realmente todo su estilo de vida no sea coherente. Y entonces yo le dije ese día a Dios, Dios, realmente, si esto que me está pasando no me lo estoy inventando yo, no se me está ocurriendo a mí, pues yo te doy el permiso, la verdad. Y yo, la verdad, ahorita yo me doy cuenta que yo no sabía lo que yo decía. Yo tenía solo 17 años y como les digo, en ese momento a mí nadie me estaba discipulando, nadie me estaba diciendo, mire, es que la Biblia se lee así, de esta forma, se interpreta ella misma. La Biblia no es de interpretación privada, porque ese es un error que la gente comete todo el tiempo, el interpretar la Biblia. La Biblia no es de interpretación privada, la Biblia es un libro vivo y ahora vamos a estar leyendo en Hebreos en el capítulo 4, el versículo 12. Yo los invito a que ustedes estén ahí leyendo y vamos a mirar, o sea, qué dice la palabra respecto de la palabra, de la misma escritura. Y a mí lo que me sorprende mucho cuando yo comencé a leer la Biblia es que, claro, al principio para mí fue muy confrontante porque cada vez que yo la leía era como si me desnudara. Cada vez que yo leía la Biblia yo me sentía terrible, no les voy a decir que me sentía bien porque cuando la leía era como que todo lo que había en mí se podía ver, se podía manifestar. Y algo que al ser humano no le gusta es el descubrirse, ¿sí? A nosotros no nos gusta vernos, si ustedes se dan cuenta, a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan la verdad. Y eso tiene mucho sentido porque cuando Jesús vino y hablaba acerca del Evangelio y les enseñaba a las personas, la Biblia muestra muchas partes en los Evangelios donde las personas se molestaban con Jesús y entonces se ofendían y Jesús les decía, ¿les ofende? Y la gente decía, sí, nos ofende. Y tanto así que en muchas ocasiones la gente quiso coger a piedra a Jesús porque les ofendía las palabras de Jesús. Y desde ahí yo siempre digo, es que la verdad nos ofende, la verdad nos duele, la verdad siempre es dolorosa. Y aunque las personas decimos que nos gusta que nos hablen con la verdad, muy en el fondo no es cierto, porque nosotros realmente no estamos preparados en conciencia para conocer la verdad.
Entonces, todo el tiempo aún nosotros nos echamos cuento. Tiene que ser una persona que de verdad tenga un nivel de conciencia, pucha, muy trabajado para que la gente esté en la exposición realmente de querer oír la verdad. Y cuando hablo de verdad, no estoy hablando única y exclusivamente de la palabra de Dios, sino de la verdad en sí, porque muchas veces nosotros todo el tiempo, como les digo, nos estamos echando cuento y estamos justificando lo que hacemos o lo que los demás hacen, que de verdad ni nos ayuda ni nos edifica. Y aquí es donde yo siempre que le pregunto a las personas, me dicen algo y me doy cuenta que lo que me están diciendo no es cierto. Y yo le digo, pero ¿por qué me dicen mentiras? Si finalmente yo me estoy dando cuenta que lo que me estás diciendo no es verdad. Pero me he dado cuenta también que las personas no lo hacen a propósito. O sea, la gente no se echa cuento en conciencia, no sé si me estoy haciendo comprender, sino que nosotros nos echamos cuento y justificamos lo que nos hacen o lo que nosotros hacemos detrás de, es que yo no sabía, es que me hicieron alguien ayer precisamente, me tocó un conductor que yo respiré profundo y yo decía, Señor, bueno, por algo tú quieres que yo escuche a este personaje, pero ya cuando como que dejé de tener esas resistencias a esa persona que me tocó ayer en el transporte, yo decía, Dios mío, por algo tengo que escuchar a este hombre. Definitivamente no lo quería escuchar en el momento que me subí al carro, fue como un ambiente todo incómodo y es de esas personas que cuando la empecé a escuchar hablar, comenzó a hablar mal de Bogotá, de la alcaldesa, de la pandemia, de las personas. Ayer yo no sabía que habían habido manifestaciones en Bogotá, entonces como que eso yo decía, ay no, lo que menos quiero escuchar es pues, ese tipo de información, pero yo respiré profundo y dije, bueno, a lo mejor el man necesita hablar, desahogarse y me tocó a mí pues escucharlo precisamente y fue muy bonito porque cuando ya no lo vi así con hostilidad, sino que como que estuve en la disposición de quererlo oír, me pareció muy bonito porque luego él se dejó hablar también y pues ahí lo peiné y todo y fue muy bonito que él finalmente se dio cuenta que está en un ambiente muy hostil y que todo el tiempo lo que él habla es negativo y nadie se le acerca por lo mismo. Entonces, me permitió que le pudiera mostrar eso y él se quedó callado, pero así como cuando uno dice, no sabía que yo era así, pero finalmente me reconoció y me dijo, sí, yo soy así. Dijo, yo soy así, pero nunca nadie me había hablado de eso. Yo le dije, bueno, pues ahí para que lo tengas en cuenta. Vamos a estar leyendo Hebreos 4 versículo 12 y dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, primero que todo, lo que le quiero resaltar es que la escritura dice que la palabra de Dios es un libro vivo, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, dentro de que sí es un libro, nadie está negando que sea un libro, y pues son muchos libros, por eso se llama Biblia, porque son 66 libros del Génesis al Apocalipsis, pero lo sorprendente de la Biblia, y se los digo yo que he tenido la oportunidad de leerlo, es que a mí lo que me sorprende de la Biblia es que todo lo que la gente hoy encuentra como nuevo, la nueva era, bueno, todas estas cosas que para las personas son nuevas, porque la gente dice, no, es que se acabó de descubrir esto, se acabó de descubrir aquello, hace tiempo se escribió. Y yo digo a las personas que de pronto tienen su creencia de que la Biblia es un libro cualquiera, ¿cómo hace la Biblia? Porque de hecho es el único libro, no conozco otro libro que pueda describir al hombre tan de manera perfecta. Porque cuando usted comienza a leerlo en el orden que se tiene que leer la palabra, yo me he dado cuenta, y esto lo digo por mí, de que la palabra muestra tal cual como dice aquí, las intenciones del corazón, discierne los pensamientos. Y por eso es que es como un espejo donde uno se puede mirar y darse cuenta cómo está uno espiritualmente, o sea, cuál es nosotros como nuestro estado, por así decirlo, hablándolo en el ámbito espiritual.
Y me sorprende mucho porque la Biblia no fue escrita por el mismo autor, eso ustedes también lo saben. Cada libro, de hecho, tiene un autor diferente y lo que a veces las personas no comprenden es que los libros, de hecho, no fueron ni siquiera escritos en la misma época, en los mismos tiempos, sino que fueron en tiempos completamente diferentes uno del otro y ni siquiera cercanos. Muchos de ellos, eh, digamos que el estado de tiempo es muy lejano al otro. Y el primer libro, según los estudiosos y todas esas personas que, digamos, bueno, eso se llaman los arqueólogos, bueno, la gente que estudia como el tiempo de las cosas y todo, también, lo maravilloso de todo esto es que la Biblia da una amplia información de muchas cosas que de hecho son nuevas, porque hasta entonces, creo que no hace mucho fue que se descubrió que la Tierra era redonda, por ejemplo, algo así muy, muy sencillo que les voy a hablar. Y bíblicamente, el primer libro y el más antiguo de todos es el libro de Job. Y en el libro de Job, que de hecho es un libro de los más antiguos, ya manifestaba, ya daba la información de que la tierra era redonda. Y la Biblia también habla acerca de que nosotros no somos la única galaxia ni somos el único planeta. La Biblia tiene toda esa información y también tiene la información de que nada es nuevo en la Tierra y que de hecho la Biblia dice que antes de nosotros hubo una civilización pasada donde la tecnología y toda esa ciencia era de hecho mucho más avanzada a la que tenemos hoy. Y eso es lo que se ha descubierto, porque cuando la gente ha estudiado esas ruinas y todas esas cosas, de hecho, nadie tiene la respuesta de cómo esas culturas lograron hacer lo que hicieron, y de hecho se ha dado paso a los extraterrestres y a los alienígenas, bueno, tanta información que se oye, pero a lo que voy es que en la Biblia manifiesta mucha información que la gente no entiende y que las personas no pueden colocar en el lenguaje, digamos, pero que la ciencia lo único que ha podido hacer es corroborar que la Biblia no es un libro cualquiera, sino que lo que dice, lo que manifiesta es lo que realmente pasa, sucede. Y esto me sorprende mucho porque el otro día estaba, de pura casualidad, porque ni siquiera lo estaba buscando, estaba mirando un documental de un biólogo y él estaba haciendo un estudio a las ballenas azules, que es uno de los animales más grandes marinos. Entonces, resulta que el testimonio era en que tiene un aparato donde podía, digamos, como que medir los sonidos, ¿sí? Y saber a qué distancia estaban estos animales. Y su aparato comenzó a recibir una información, un sonido de un animal que médicamente, según ellos que son biólogos y esas cosas, decía que no se había descubierto que había un animal mucho más abajo en las profundidades, donde era muchísimo más grande que la ballena azul y que tenía ciertas características, y bueno, y ahí describía las características y todo, pero me sorprendió mucho escuchar esa información porque él decía que, que aunque no se lo ha podido ver, ya está comprobado que existe y que es mucho más grande y que nadie lo ha podido realmente digamos, cómo estudiar, solamente saben que existe por las, bueno, es que no sé cómo explicarles porque no soy bióloga ni científica, pero eso que tomaba las señales que estaban estudiando a las ballenas azules les daba la información de que había un animal mucho más grande, bueno, por todo lo que ellos tenían ahí y que estaba a mucha más profundidad y que tenía ciertas características. Y eso me sorprendió mucho porque la Biblia habla acerca de un animal que vive en lo profundo del mar, que el hombre nunca jamás ha visto y que no puede ver y ir a contar porque la Biblia dice que está ajeno a nosotros los seres humanos, que de hecho no nos vamos a encontrar con él y vamos a quedar vivos para ir a contar porque así dice, pero que vive en lo muy profundo del océano y que de hecho nadie lo ha visto. Y cuando escuché todo eso, las características de lo que hablaba ese biólogo eran muy similares a lo que la palabra de Dios describe en el libro de Job. Y eso me llamó mucho la atención porque yo decía, tremendo como la gente sin saber cierta información de las escrituras luego corrobora científicamente o médicamente cosas que la palabra ya las tiene escritas. Y eso me parece muy interesante porque, como les digo, los tiempos
son muy distintos un libro del otro, un autor del otro, y aún así las personas no entienden la Biblia. Si la Biblia fuera un libro particular, un libro cualquiera, todo el mundo la entendería y no habría problema, pero no es lo que vemos. Lo que vemos son muchas personas teniendo una interpretación distinta de la Biblia. Y es sencillo, y uno cuando va y la lee, uno dice, pero es que la Biblia es un libro sencillo. Y aún la gente dice y justifica que la palabra de Dios no es la palabra de Dios porque dicen, es que fue un libro escrito por hombres. Pues imagínense que si siendo un libro escrito por hombres no lo entendemos, con ser que está en el lenguaje de los hombres, ¿cómo fuera entonces si lo hubiera escrito Dios directamente? Si así no lo entendemos, porque Jesús de hecho hace esta aclaración. Jesús dice, miren que les he hablado de cosas terrenales, les he traído ejemplos que ustedes conocen, les he hablado de pesca, les he hablado de cosechas, les he hablado de lo terrenal, de lo que ustedes son conscientes. ¿Cómo sería si yo les hablara de lo que hay arriba? O sea, ahí sí es que menos, o sea, ahí sí es que no entenderíamos nada. Porque si les hablo de lo terrenal, les coloco analogías simples, sencillas, y aún así no entendemos, ¿cómo entonces podrían ustedes lograr entender de las cosas que nunca han visto, de las cosas que nunca han oído? Porque tenemos también que tener conciencia y tener claridad de que hay cosas que nosotros no hemos visto. Y eso dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. O sea, cosas que no nos las podemos ni siquiera imaginar porque no están en nuestro intelecto, ni siquiera las hemos podido ver. Entonces, no nos podemos imaginar algo que no conocemos, no nos podemos imaginar algo que nunca jamás hemos visto, porque no lo hemos visto. Y por eso es que a las personas les cuesta llegar ahí, a ese conocimiento, ¿sí? A esa verdad, porque ni siquiera no lo hemos podido imaginar. Cuando algo no lo podemos imaginar, pues tampoco lo podemos crear, porque todo parte de la creación, pero se debe a la imaginación. Para que alguien haya creado lo que sea que haya creado, un invento, bueno, no sé, cualquier cosa, primero se lo tuvo que haber imaginado para luego poderlo crear. Si no, no hay forma. Y esto es importante porque cuando uno va y comienza a estudiar las escrituras, de hecho las escrituras muestran historia y científicamente muchos arqueólogos han descubierto cosas que la Biblia dice y ya no son un mito, sino que realmente sucedieron. Y de hecho, la misma tierra da la información de que ocurrieron, como cuando encuentran los cadáveres de los mamuts, de los dinosaurios. No se puede negar porque ahí mismo hay evidencias de que realmente existieron, de que la tierra por mucho tiempo estuvo en otro estado y que de hecho no era como es ahora. Y eso lo dice la Biblia. ¿Sí? Porque la Tierra también ha ido cambiando. Entonces, antes, de hecho, el mapa que vemos acerca del mapa mundi no era como es ahora. Y esas cosas muchas veces nosotros como que no las tenemos en cuenta, como que nos pasamos de ciertas informaciones y nosotros no le damos a la palabra de Dios la importancia. Lo que pasa es que sí ha sido muy mal interpretada y eso yo sí lo tengo que reconocer porque las personas realmente cuando malinterpretan las escrituras, ahí es donde hay un desacierto gigante, porque algo que me gusta es que la Biblia no es incoherente, o sea, la palabra de Dios no se contradice, y cuando uno escucha a los cristianos o cuando uno escucha a muchas personas que tienen que ver con la religión, uno nota cierta incoherencia, cierto desacierto, porque las personas dicen una cosa y hacen otra distinta, pero eso tiene que ver más con nosotros que con la palabra porque somos nosotros los que la estamos interpretando, somos nosotros los que estamos hablando de algo que no sabemos o que no nos ha sido revelado en su momento. Pero sí lo que sí les puedo decir es que a diferencia de otras cosas, yo puedo dar fe de que la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios les enseña a uno es realmente efectivo. Mire, yo he declarado muchas cosas y cuando la gente habla bien, de hecho lo he podido ver personas que son muy positivas, y que hablan bien en cuanto a su lenguaje positivo. O sea, nunca están hablando desde lo negativo, sino desde lo positivo. Pero aún yo me he dado cuenta que eso no es suficiente cuando las personas no tienen una claridad acerca de la palabra. Porque cuando uno habla la palabra, yo me he podido dar cuenta que de verdad la palabra es un libro vivo. Y de que cuando yo confieso y declaro la palabra tal cual como está, yo he visto milagros de verdad maravillosos. Y les voy a hablar de uno específicamente
recuerdo que en un momento trajeron un niño que era tartamudo, no sabía hablar. La mamá estaba muy preocupada porque él obviamente ya estaba en sus terapias de lenguaje y todo eso, y se le dificultaba hablar. Y fue muy curioso porque cuando ella llegó, yo me acordé de cuando Jesús escupió la lengua del mudo para que el mudo pudiera hablar. No sé si ustedes han leído ese milagro. Y a mí se me vino esa información de una. Y entonces yo le dije a él, Matías, abra la boca. Y él abrió la boca. Yo le dije, saque la lengua. Y él sacó la lengua. Y yo le escupí la lengua y ese niño habla correctamente. O sea, él nunca más volvió a tartamudear. Y él era tartamudo. Y se supone que los tartamudos no tienen, o sea, no hay forma médicamente de que una persona tartamuda se cure. Y él, Dios lo sanó de ser tartamudo. Y ella, yo me acuerdo que cuando yo hice eso, ella casi me pega porque ella me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, pero es que Jesús hizo eso. Jesús le escupió la lengua a un mudo y el mudo habló y ahora pues este no es mudo, pero es tartamudo, pero necesitamos que hable de manera correcta. Y eso fue un milagro, pero fue un milagro que yo leí en las escrituras y que luego yo lo pude aplicar y que me ayudó en la fe. Lo que la palabra de Dios a nosotros nos da, que es algo que no podemos conseguir en otro lado, es la fe. Porque hay muchas cosas y muchos testimonios que hay en la palabra que cuando tú los lees y tú crees que lo que ahí dice es verdad y ocurrió, eso te da una fuerza mucho más grande. Eso nos da a nosotros ese poder que necesitamos, ya sea para tomar decisiones o para llevar a cabo algo que sí o sí necesitamos ver. Y ahí es donde muchas personas no tienen la fuerza porque el depósito de palabra en las personas es muy escaso. No hay esa suficiente información para poder tener la fuerza de adquirir un milagro. Entonces, ¿de dónde nos vamos a agarrar? Si no leemos, si muchas veces nosotros, el depósito de palabra en nosotros no es abundante. Y la Biblia dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y les voy a pedir, los que están ahí con su Biblia, que vayan al libro de Efesios. Vamos a estar leyendo Efesios en el capítulo 6 y les voy a estar leyendo desde el versículo 14 al 18, 4 versículos. Y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, que aquí vuelve y nos rectifica que la palabra es como una espada de dos filos, porque dice que nosotros debemos, ¿sí?, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De manera que también aquí en este versículo nos muestra que la única forma de nosotros alcanzar lo inalcanzable es a través de la oración. No hay otra manera de nosotros poder desatar el poder de Dios, de nosotros poder ver la gloria de Dios, sino a través de la oración. La oración es lo único que puede ablandar el corazón del hombre. La oración es lo único que nosotros podemos hacer para lograr aquello que consideramos imposible, porque hay momentos en que lo hemos hecho todo según nosotros, que hemos hablado, que hemos dado todo de nosotros aparentemente, pero la Biblia nos invita a orar, a confiar en Dios. Y en cuando nosotros oramos y confiamos en Dios conforme a su palabra, no conforme a la creencia que yo tengo o lo que a mí me parece, sino conforme a la palabra, porque tengo cierta información acerca de lo que la palabra de Dios dice, eso ya es diferente. Porque recuerde que como dice aquí, la palabra es como esa espada del espíritu. Y cuando habla de esa espada del espíritu, quiere decir que no es un libro cualquiera, sino que en ella está el poder para que nosotros podamos ejercer el poder de Dios, ¿sí? Pero es un libro vivo, o sea, quiere decir que tiene una función por sí sola de poder cambiar al hombre. Por eso es que cuando Jesús les habla a los discípulos, Jesús les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Eso no lo hace cualquier libro, ¿sí? La palabra transforma, la palabra nos limpia, la palabra es como una lámpara, dice la palabra.
Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De manera que, aparte de que es una espada, también es una lámpara. ¿Para qué sirve una lámpara? Para alumbrar. ¿Para qué alumbrar? Para poder ver. Entonces, a través de la palabra, no solamente somos limpios, no solamente somos transformados, sino que también nos permite poder ver las cosas que normalmente no somos capaces de ver, que en nuestras fuerzas y en nuestra humanidad jamás podrían ser reveladas, sino que únicamente a través de la palabra nos pueden ser reveladas. Y ahí es donde nosotros muchas veces fallamos y nos desestabilizamos, porque como no hay esa palabra morando en nosotros, el Espíritu Santo no tiene manera de poder trabajar en nosotros y de revelarnos y de que podamos nosotros entrar en esa comprensión de las cosas, porque tampoco hemos sacado el tiempo para poder leer y para poder nosotros permitirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos muestre, que sea Él quien nos enseñe. Y esto es muy importante porque hagan de cuenta que nosotros somos como un computador o como un celular, ¿sí? Y que la palabra de Dios viene siendo como las aplicaciones. Entonces, si un celular o un computador no tiene las aplicaciones, ¿qué servicio me podría prestar a mí? Ninguno. Porque lo que hace que el aparato funcione son las aplicaciones, lo que hace que yo le pueda dar ese uso. Si no tuviéramos la aplicación de Zoom, no hubiéramos podido crear esta reunión, porque no hay forma. Me explico, porque esta plataforma alguien más la diseñó para que pudiéramos hacer este tipo de reuniones, pero para poder ingresar yo debo tener la aplicación de Zoom. No sé si me hago comprender. Y en este caso, pues nosotros seríamos los usuarios, porque nosotros somos las personas que estamos participando. Y en la palabra, el usuario, digamos que aquí es el Espíritu Santo. Yo haría como de computador. Y la aplicación son esos 66 libros que está desde el Génesis al Apocalipsis, donde el Espíritu Santo viene y hace uso de eso para que yo realmente pueda prestar un buen servicio. Si no, no voy a ser útil. Y es a lo que Dios nos llama, a ser nosotros siervos útiles, dice la palabra, porque realmente necesitamos nosotros prestar un buen servicio, cumplir con el propósito, con la finalidad que Dios tiene, porque es que cada ser humano no vino al mundo por casualidad. Todos nosotros tenemos un propósito en Dios. Cada uno de nosotros cumple con un fin aquí en la tierra y la mayoría de las personas nunca se enteran cuál es el propósito de Dios para su vida. Y por eso es que la gente muchas veces vive como en ese desacierto, como en esa desinformación, como en eso de que nada tiene sentido para ellos. Pero es por eso, porque nunca les ha sido revelado el propósito por el cual Dios los trajo acá. Y todo lo que vivimos, ya sabemos que la palabra también dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, no me casé por casualidad con quien me casé. Eso también tenía un propósito. Que si el matrimonio dejó de funcionar, eso también tiene un propósito, porque muchas veces nosotros estamos pegados y como la iglesia dice y como hemos interpretado todo el tiempo nosotros de que no se pueden separar las personas, de que entonces tienen que vivir amargadas ahí juntas, ¿sí? Porque eso fue la interpretación que nos llegó de que como usted es casada, entonces o usted es casado, no se puede separar, tiene que vivir amargado con alguien que ya no tiene nada en común con usted, cuando la Biblia habla acerca del matrimonio, de vivir en yugos iguales. Y no hay forma de vivir en pareja cuando los yugos son desiguales, porque lo único que vamos a tener es sufrimiento, porque lo único que vamos a tener es un desacierto terrible, pero como eso fue lo que nos enseñaron y eso fue lo que interpretamos, pues llevamos del bulto todo el tiempo, porque esa es la idea que tenemos. Como alguien dijo en una reunión, es que el Dios que a mí me presentaron fue un Dios castigador. Y es verdad, ¿cuánta gente conoce únicamente ese tipo de Dios? ¿Por qué? Porque no vamos a la escritura, porque no le pedimos al Padre que sea el Espíritu Santo mismo revelando a nuestro corazón lo que la palabra de Dios realmente enseña. Porque es que no hay manera de nosotros poder dar testimonio de Dios cuando vivimos amargados, cuando vivimos aburridos, cuando vivimos en depresión total, porque eso no es lo que la palabra de Dios manifiesta. Miren, la palabra dice, está siempre gozosos. Y vivimos así. Dice también, por todo estemos agradecidos. Dad gracias a Dios en todo y por todo, ¿sí? Porque esta es la voluntad de Dios.
La palabra de Dios dice que Él nos ha dado paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, pero nosotros vemos que no nos pueden decir nada porque automáticamente estallamos. Ah, no, pero somos hijos de Dios, eso no está en duda. Pero nosotros nos comportamos realmente ajenos al propósito y a la palabra y a todo lo que Dios nos enseña, porque muchas veces nosotros también ponemos en duda lo que la palabra de Dios puede hacer en nosotros y no le permitimos al Espíritu Santo que haga en nosotros como Él quiere, sino que nos asociamos como a lo que el hombre dice, a lo que el hombre quiere y nos volvemos esclavos y nos volvemos nosotros en ese yugo, porque yo digo, ¿de qué le sirve a una pareja vivir en matrimonio cuando internamente hace tiempo se separaron? Porque ya están separadas hace mucho tiempo, internamente no tienen nada en común, no se hablan, no duermen juntos. Entonces yo digo, ¿para qué vivir con alguien cuando ya la relación y la atmósfera y todo eso? O sea, el propósito del matrimonio no es ese, porque el propósito del matrimonio finalmente es para que las personas puedan crecer. Porque como, perdón, al principio cuando Dios creó al hombre, ¿qué le dice Dios? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y es como una ayuda idónea, porque de hecho no es bueno que estemos solos. Y también la Biblia dice, porque mejores son dos que uno, ¿cierto? Y dice, porque tienen mayor paga de su trabajo, porque si el uno cayere, tendrá el otro que lo levante. Pero nosotros qué decimos, mejor solo que mal acompañado. Y entonces o vivimos solos o, o mal acompañados, porque eso es lo que nosotros estamos diciendo, es lo que estamos declarando todo el tiempo. Ay, no, eso mejor solo que mal acompañado. Y entonces las mujeres, ¿sí? O los hombres deciden quedarse en solos, pero nótese la información y la creencia tan terrible que estamos llevando, porque cuando yo digo mejor solo que mal acompañado y me quedo solo, ¿yo qué estoy diciendo? Que no hay nadie en el mundo capaz de poder hacer pareja conmigo. O sea, que prácticamente o no soy suficiente o nadie es suficiente para mí. Y eso no es verdad, porque nosotros realmente, Dios nos hizo a nosotros capaces, suficientes. Dios nos dotó de dones, nos dotó de talentos y nos dotó de muchas cosas porque dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios mismo dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Porque la mujer viene siendo la ayuda idónea del varón, esa bendición realmente para el hombre. Entonces nosotros muchas veces, ¿por qué tenemos cosas o creencias que realmente en lugar de ayudarnos, en lugar de edificarnos, lo que hacen es que nos alejan del propósito y de esa finalidad con la que Dios hizo al hombre? Porque no sé qué nos hace pensar que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo pensando en que el hombre sufriera, o que el hombre llevara del bulto, o que el hombre viviera solo, triste, amargado, porque no es eso lo que la escritura muestra. Lo que pasa es que la gente se enfoca en lo que no, porque todo lo que dice la Biblia no es para hacer. Y ahí es donde mucha gente se equivoca cuando lee la Biblia, porque hay una información en la palabra que no es para poner en práctica. Hay una información que la palabra nos da para que nosotros miremos y no hagamos, para que nosotros veamos lo que las personas hicieron, el final que tuvieron y nosotros no repitamos ese mismo tipo de comportamiento o esas creencias que ellos tenían. Y por eso es que la Biblia las muestra, pero la gente que no entiende pone en práctica o aplica cosas cuando el final y el resultado de eso es totalmente negativo. Entonces, no todo lo que está en la palabra es para hacer, no todo lo que está en la Biblia es para aplicar. Hay que entender que todo lo que la palabra de Dios muestra es con el propósito de que podamos aprender. Pero de hecho, en el Nuevo Testamento dice eso. Dice, para que no pequemos como ellos pecaron, para que no forniquemos como ellos fornicaron, para que no muramos como todos ellos murieron, ¿sí? En el desierto, hablando acerca de la incredulidad, porque dice que todo el pueblo se perdió por incredulidad, porque no podían creer que Dios era un Dios bueno y que los había sacado del pueblo de Israel, al pueblo de Israel de Egipto para llevarlos a una mejor tierra, a un mejor lugar. Todo el tiempo durante el proceso se estuvieron quejando y todo el tiempo estuvieron diciendo que Dios los había llevado a morirse en el desierto, que es como la gente habla hoy en día, porque muchas personas atribuyen esta pandemia incluso a Dios. Dicen, no, es que Diosito nos mandó esta pandemia. No, eso no es así, no es verdad.
¿cómo va a mandar Dios una pandemia? No, o sea, el concepto que tenemos de Dios muchas veces es tan malo, tan negativo, que de hecho nos aleja en lugar de acercarnos. Pero no es lo que la palabra de Dios muestra. Y si bien es cierto que la palabra nos da toda esa información, como les digo, necesitamos clasificar la información, porque qué cosas son para hacer y qué cosas no son para hacer. Y ahí es donde está el detalle. Y ahí es donde nosotros necesitamos orar y pedirle a Dios que sea el Espíritu Santo revelando a nuestro corazón qué debemos tomar y qué cosas no debemos tomar. Y por eso le digo, cuando usted lea, pregunte a quién se lo está diciendo, quién lo escribió, por qué lo escribió, cuál fue la finalidad por la que se escribió esto. Y lo más bonito es que ahí mismo usted va a encontrar la respuesta. Ni siquiera necesita interpretar porque la misma palabra genera la respuesta. Y entonces, cuando uno encuentra la respuesta ahí mismo, uno dice, Dios mío, o sea, de verdad, la palabra de Dios es maravillosa porque describe al hombre de una manera tan perfecta y aún hasta médicamente, porque en neurociencia muchas cosas se han podido verificar de cosas que la palabra de Dios ya habla, porque la palabra de Dios, por ejemplo, dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, pero tampoco nosotros creemos eso. Porque todo el tiempo, si nosotros creyéramos que la vida y la muerte están en poder de la lengua, nosotros tendríamos cuidado cada vez que abrimos la boca, pero no lo hacemos. Y ahorita hay muchos neurocientíficos y muchas personas, a mí me encanta verlo porque cuando lo veo, de hecho, dice, yo siempre puedo corroborar lo que la palabra dice. Yo digo, mire, supuestamente la Biblia es un libro cualquiera, pero eso que están descubriendo, eso no es nuevo. Y eso es lo que me sorprende y eso es lo que hoy les quería compartir y hacerle las invitaciones a ustedes de que la lean, de que se permitan poder leerla, ¿sí? Simplemente permítaselo sin ningún tipo de prejuicio. Deje que sea Dios mismo mostrándole a usted lo que la palabra de Dios quiere enseñar, sin ningún tipo de prejuicio. Simplemente digo, bueno, Señor, voy a empezar a leerla, pero que seas tú con tu Espíritu Santo mostrándome, revelándome. Y va a ser muy bonito porque de verdad no todo lo que está en la Biblia es para aplicar. No, entonces te va a decir, bueno, pero entonces ¿cómo hago para yo saber qué debo aplicar y qué no debo aplicar? Sígala leyendo. Y lo que siempre les comparto acá a todos los que están en el grupo es que cuando estemos leyendo, escribamos lo que no entendemos, ¿sí? Anótelo en una libreta, tenga una libreta y cuando usted esté leyendo y haya algo que llama su atención y que no está comprendiendo, anótelo. Diga en el versículo tal, Mateo 5:2, no sé, por decir cualquier cosa, no entendí esto, ¿a quién le está hablando Jesús o por qué dijo estas palabras? Y usted mismo se va a dar cuenta por usted mismo cómo el Espíritu Santo lo va a guiar y lo va a llevar y le va a mostrar a qué hace referencia. Y es muy bonito cuando nosotros somos enseñados por Dios, cuando todas las cosas toman ese orden y ahí nosotros realmente lo podemos aplicar a nuestra vida y nos damos cuenta que todo el tiempo nos estamos dando palo, que todo el tiempo nosotros nos estamos juzgando, nos estamos cuestionando, nos estamos maltratando y nos estamos nosotros menospreciando y no nos vemos como Dios nos ve. Y un ejemplo de eso muy claro, que siempre se los voy a recordar en estos devocionales, es cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón. Gedeón estaba lleno de miedo, Gedeón estaba inconforme por la situación que estaban viviendo, porque los madianitas venían y se llevaban sus cosechas y ellos prácticamente trabajaban para servir a otros. Y entonces él había escuchado que en la antigüedad con sus ancestros y con sus antepasados, Dios había hecho cosas maravillosas y los había defendido de de otras personas. Y entonces él dice, ¿dónde está el Dios del que yo he oído? Porque es que yo no lo veo, porque yo de verdad ya estoy cansado de esta situación. Y Dios lo estaba escuchando. Y él no sabía que Dios lo estaba escuchando, porque él nunca había visto a Dios en acción, nunca había visto a Dios de una manera personal. Lo que él tenía era una información de alguien más, de sus padres, de sus abuelos, pero no directa. Y es tan espectacular que la Biblia nos dé esa información. Y entonces había una inconformidad. Muchas veces nosotros ya estamos resignados, ¿sí? Y bueno, pues fue lo que me tocó. Y entonces en esa resignación no hay forma de que Dios se glorifique, porque ya te resignaste.
Y yo siempre digo, Dios busca a los inconformes, los que, o sea, quieren más, que no están contentos en el momento con la situación, sino que de verdad quieren ver la gloria de Dios. Y Gedeón era un inconforme, porque él dice, a mí me han dicho que Dios es todopoderoso, que Dios nos ha salvado en nuestros antepasados, pero en este momento yo no veo nada de eso. Y de hecho él tenía miedo porque dice que estaba guardando todo para esconderse. Cuando el ángel de Jehová se le apareció, y me sorprende mucho el saludo que le hace el ángel de Jehová, dice, varón esforzado y valiente. O sea, lo ve valiente, lo ve esforzado. Y si uno ve todo el panorama de lo que estaba hablando, de cómo él se estaba viendo, ni esforzado ni valiente, porque de hecho se iba a esconder. Tenía miedo de los madianitas. Y el ángel le dice, varón esforzado, valiente, ve con esta tu fuerza. Ya, enfréntalos, yo estoy contigo. Y él dice, no, perdóneme, pero eso no puede ser porque yo soy el más pobre, porque yo soy el último de mi casa. No, usted está equivocado. O sea, conmigo no es. Y nos pasa a nosotros, que nosotros no nos podemos ver como Dios nos ve, porque todo el tiempo nos estamos menospreciando, porque todo el tiempo estamos mirando hacia afuera, que el otro es mejor, que el otro es más bonito, que el otro sí tiene, que al otro como Dios lo ama, que el otro sí tiene un matrimonio perfecto. Y nosotros, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo estamos nosotros hablando? Conforme a la palabra, conforme a lo que ella nos muestra, nos enseña, porque dice que la palabra nos vivifica. ¿Cuánta palabra hay en nosotros que podamos nosotros realmente expresar como dice la escritura? Y ahí se los dejo de tarea para que nosotros estemos realmente mirando nuestro lenguaje, si hablamos como la palabra dice, porque Dios dice que Él nos ha santificado, porque dice que Él ha puesto su espíritu en nosotros, que Él nos ha dado inteligencia, porque aún dice que tenemos la mente de Cristo, también dice que estamos sentados en lugares celestiales, también dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, también dice que nosotros somos bendecidos conforme a sus riquezas en gloria, también dice la palabra que somos abundantes, y abundantes no estoy hablando únicamente acerca del dinero, sino que la palabra abundante hace referencia a todas las cosas, ¿sí? Porque quien es abundante es porque realmente tiene un tipo de conciencia donde nada le hace falta, porque todo lo tenemos. La palabra dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O siempre estamos pensando, no, es que no tengo, es que no me alcanza, es que yo soy pobre, en fin, no sé cómo hables tú. Pero normalmente la gente siempre declara su diagnóstico médico, es que yo tengo, en lugar de decir yo tengo salud, porque el cuerpo de Jesús fue hecho una llaga y la palabra dice que por la llaga de Jesús nosotros fuimos curados. De manera que declaro sanidad para mi vida, declaro sanidad para las personas, declaro salud para la gente, Declaro porque no tengo sanidad por para, qué para sufrir. Víctor, para Martín, para Y Victoria, así para debemos hablar. Chicho. Todo el tiempo. Si alguien de nuestra familia está enfermo, nosotros todo el tiempo lo que tenemos que es ayudar a las personas, porque la fe no es de todos. Y se lo digo porque no hace mucho acabé de vivir un momento con mi hermana, que Mónica, que está aquí, no me deja mentir. Mi hermana se nos enfermó hace como un mes, Mónica, creo que fue. Sí, cierto, como un mes. Hace como un mes mi hermana empezó a hincharse toda y entonces yo sabía lo que le estaba pasando, pero muchas veces nuestros familiares no están en esa disponibilidad de querer atender, de querer oír. Como les digo, la verdad, yo sé que la verdad muchas veces nos duele y nos ofende. Y cuando llamé a mi hermana para intervenirla, para esto, para orar por ella, para darle ánimo, ella no quería. Y ella me dijo, no, es que yo estoy enferma. Y ella se quería enfermar. Y es que yo estoy enferma y yo siento que tengo algo grave y así. Y se comenzó a complicar, de hecho. Y entonces ya le empezaron a hacer los exámenes y los exámenes no arrojaban nada específico, solamente se sabía que tenía una infección en los riñones, que podía perder uno de sus riñones y eso se fue empeorando, empeorando. Y yo decía, no, o sea, en el nombre de Jesús, no. Mi hermana tiene riñones perfectos, riñones nuevos. Y cada que yo hablaba con ella era, no, es que ya dijeron esto, ya dijeron lo otro, ya me van a dar los exámenes. Es como si ella de verdad quisiera ese diagnóstico. Y yo le decía, Beatriz, ¿usted está escuchando? Usted está hablando de como si usted realmente quisiera estar enferma. Y el día que le dije así, ¿sabe qué hizo? Cogió y me colgó el teléfono. Y me dijo, ay, pues usted sabe lo que yo tengo, pues venga y me sana. Y pan, me colgó el teléfono.
Y yo dije, no le vuelvo a decir nada porque ella está en otra actitud y en otra posición, pero yo no voy a dar mi brazo a torcer. O sea, mi hermana es sana por la llaga de Jesús, Señor, y yo no sé cómo tú le vas a hacer, pero yo creo. Y empecé a orar todos los días por mi hermana. No le volví a decir nada a ella. Yo únicamente me puse a orar. Y yo, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad y no permito que Beatriz pierda ningún riñón. O sea, no, en el nombre de Jesús, no. Luego que la biopsia, y duró mi hermana 20 días en el hospital, tanto así que el día de su cumpleaños ella debía estar en San Andrés porque su hija había pagado un viaje para que fueran las dos a San Andrés y ¿saben dónde pasó su cumpleaños? En el hospital. Pero ese día fue el mejor de todos porque ese fue mi regalo de cumpleaños. Le doy gracias a Dios porque resulta que el día que mi hermano cumplió años, a mí se me había olvidado que mi hermana estaba de cumpleaños. Yo tenía una cita de ortodoncia y cuando yo regresaba, de eso que el Espíritu Santo fue como que le acuerda a uno, ¿no? Y yo dije, Dios mío, mi hermana está cumpliendo años. Y entonces yo me vine caminando y la llamé. Y fue maravilloso para mí cuando ella me dijo que había orado ese día, que Dios la había usado para orar por otra persona que estaba enferma y que iba para una cirugía muy grave y que ella, mi hermana, o sea, yo decía, no, o sea, fue maravilloso escucharla. Yo me puse a llorar de la alegría porque escuchar a mi hermana hablar con otras palabras y que incluso ella había orado por alguien más en ese estado de debilidad, de tristeza, y eso la había llenado y la había reconfortado a ella. Y ella dijo, yo sé que todo va a salir bien, que mi biopsia va a salir bien, que eso. Y esa misma semana Dios la levantó y le dio de alta. Y yo sigo declarando para la gloria de Dios que ella es perfecta y que ella está completamente saludable. Y ella, a pesar de que le habían hecho una intervención, mi hermana llegó a su casa como nueva. O sea, yo de verdad le doy gracias a Dios porque Dios es maravilloso cuando uno decide creerle. Yo le digo, con Dios nunca vamos a perder, créanme, con Él siempre vamos por lo grande, siempre vamos por ese sí gigante de Dios, porque de hecho la voluntad de Dios es que nosotros estemos bien. La voluntad de Dios es que de verdad nosotros estemos bien, completamente bien. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso, porque como les digo, no cabe duda de que Dios siempre quiere nuestro bienestar y de que lo que Dios quiere para nosotros es precisamente eso, que nosotros estemos bien.